Embárcate en un intrigante viaje al corazón del Parque Nacional Mount Rainier, donde descubrimos 5 historias aterradoras y verdaderas de muertes misteriosas. Cada narrativa presenta su enigma, desafiándonos a resolver los acertijos que dejaron. Desde extrañas desapariciones envueltas en misterio hasta accidentes que desafían explicaciones simples, estas historias nos llaman a los rincones oscuros de la experiencia humana. Únete a nosotros mientras profundizamos en cada relato, esforzándonos por desentrañar los misterios que persisten entre los majestuosos paisajes del parque. Al mediodía del 1 de enero de 2012, la tranquilidad del Parque Nacional Mount Rainier se vio interrumpida por un evento inesperado y aterrador. Margaret Anderson, una dedicada guardabosques del parque, salió en su patrulla de rutina, sin saber la tragedia que le esperaba en el terreno nevado. El día comenzó como cualquier otro, con visitantes explorando las maravillas naturales del parque. Pero en medio del ajetreo, un individuo solitario desencadenó una serie de eventos que cambiarían para siempre el paisaje del parque. La escena ocurrió en el área recreativa Paradise, un bullicioso punto situado a 6.000 pies de elevación en el monte Rainier. Mientras la guardabosques Anderson cumplía con sus deberes, se acercó un vehículo cuyo conductor estaba ajeno al control de acceso por delante. Sin que la guardabosques lo supiera, este no era un viajero común, era un hombre con un pasado oscuro, un fugitivo de la justicia cuyas intenciones eran tan frías e implacables como la montaña misma. El sospechoso pasó por alto el control de acceso con una precisión nacida de la desesperación, desencadenando una serie de eventos que resultarían en tragedia. El guardabosques Daniel Camicia persiguió al vehículo en un intento de hacer cumplir la ley, pero el conductor no mostraba signos de ceder, con sus ojos fijos en su destino. Mientras tanto, la guardabosques Margaret Anderson, apostada en Paradise, recibió noticias de la situación en desarrollo. Actuó de inmediato. Sus instintos afilados por años de servicio guiaban cada movimiento. Consciente del peligro que representaba el sospechoso en fuga, tomó la decisión de interceptarlo antes de que llegara a los abarrotados confines de Paradise. Posicionando su vehículo estratégicamente en Barn Flats, a medio kilómetro de Paradise, la guardabosques Anderson se preparó para el enfrentamiento. Con nervios de acero y un corazón lleno de determinación, se erigió como la última línea de defensa entre el pistolero y las vidas inocentes que ponía en peligro. Cuando el vehículo del sospechoso apareció a la vista, los sentidos de Anderson se agudizaron, pero nada la pudo preparar para la escalofriante visión que la esperaba. Un hombre, armado hasta los dientes y sin piedad, emergiendo con la muerte en los ojos. En un abrir y cerrar de ojos, el caos estalló en las laderas nevadas del monte Rainier. El sospechoso, con un rifle de asalto AR-15 con intención mortal, desató una lluvia de disparos contra Anderson. Sus tiros resonaron en el aire de montaña como truenos en una tormenta. A pesar de sus esfuerzos por evadir el ataque, Anderson cayó en cumplimiento de su deber. Su vida fue cortada en un cruel giro del destino. Mientras su vehículo retrocedía, testigo silencioso de la violencia que se desencadenaba, el pistolero desapareció en la naturaleza, dejando atrás un rastro de devastación a su paso. Tras la tragedia, una ola de conmoción y dolor recorrió el parque, resonando más allá de sus picos nevados. La pérdida de Margaret Anderson, una guardabosques dedicada y madre devota, impactó a la unida comunidad del monte Rainier, dejando una huella duradera en todos los que la conocieron. Pero incluso en la muerte, el legado de la guardabosques Anderson simboliza la esperanza y la resiliencia. Su valiente sacrificio y su memoria perduran en los corazones de todos los que aprecian la belleza del Parque Nacional Mount Rainier. Era un día normal en el Parque Nacional Mount Rainier, con el guardabosques Nick Hall preparándose para otra aventura entre los picos. Hall era un miembro dedicado del programa de escalada del parque, no era ajeno a los desafíos de la montaña. Criado en el pequeño pueblo de Patten, Maine, Hall creció rodeado de la belleza del aire libre, un amor por la naturaleza inculcado en él desde temprana edad por su familia de socorristas. Hall emprendió una misión para rescatar a 4 escaladores en apuros.
Los escaladores, un grupo de amigos de Waco, Texas, habían ido de excursión para intentar escalar la cumbre del Monte Rainier, solo para encontrarse atrapados en la peligrosa ruta del glaciar Emmons. La dedicación de Hall a su deber como guardabosques solo era igualada por su amor por la naturaleza. Con cada paso sentía un sentido de propósito, un deseo de proteger y servir a aquellos que se aventuraban en la belleza del parque. Lo que no sabía era que esta sería su última misión. El clima empeoró mientras Hall y su equipo descendían hacia los escaladores varados. Fuertes vientos y densas nubes descendieron sobre la montaña, oscureciendo la visibilidad y creando condiciones peligrosas. A pesar de los desafíos, Hall siguió adelante. Al llegar a la grieta donde estaban los escaladores atrapados, Hall actuó. Con habilidad y precisión perfeccionadas durante años de entrenamiento, trabajó para ayudar a los escaladores. Cada movimiento era bien calculado. Pero luego ocurrió la tragedia. En un momento desgarrador, Hall perdió el equilibrio y resbaló en la pendiente helada, cayendo por la montaña. Sus colegas miraron horrorizados mientras desaparecía de su vista. Su caída resonaba en la silenciosa naturaleza. Para la familia de Hall en Paden, Maine, la noticia de su muerte fue devastadora. Siempre habían conocido los riesgos de su trabajo como guardabosques, pero nada los había preparado para esta pérdida. El padre de Hall, Carter, un bombero voluntario y técnico en emergencias médicas, luchaba por aceptar el hecho de que su hijo se había ido. Su voz temblaba al hablar de él. A medida que pasaban los días, el servicio del parque investigaba el incidente, buscando entender qué había salido mal y cómo se podrían prevenir tragedias similares. Una teoría que surgió fue la normalización del riesgo entre los guardabosques experimentados, un fenómeno que podría haberlos desensibilizado a los peligros de su trabajo. En respuesta a la muerte de Hall, el servicio del parque implementó nuevos protocolos de seguridad y programas de entrenamiento, con el objetivo de asegurar que ningún guardabosques volviera a perder la vida en el cumplimiento de su deber. Pero para su familia y amigos, los cambios llegaron demasiado tarde. Su querido hijo, hermano y amigo se había ido. Su memoria quedará para siempre en el paisaje del Monte Rainier. ¿Y si Hall hubiera sido más cauteloso ese día, prestando atención a las señales de advertencia del cambio de clima? ¿Y si el servicio del parque hubiera implementado medidas de seguridad más estrictas antes, previniendo la trágica caída? Mientras las preguntas persistían, una cosa quedaba clara. La memoria de Nick Hall sería para siempre parte del Monte Rainier, de su familia, amigos y las personas a las que sirvió mientras aún estaba vivo. En el extenso Parque Nacional Mount Rainier, Karen Sykes emprendió lo que sería su último viaje. Una excursionista experimentada y conocida escritora de viajes, Sykes conocía el terreno, había recorrido sus senderos innumerables veces antes. Su pasión por las montañas era palpable, su entusiasmo contagioso. Era el 18 de junio de 2014, cuando Sykes, acompañada por su compañero Robert Morthorst, se adentró en el sendero de los lagos Owihai, un camino que ella conocía muy bien. El día prometía, pero sin saberlo, el peligro acechaba entre la paz del lugar. A medida que ascendían, el sendero se volvía cada vez más peligroso, con la nieve derretida obstruyendo su camino. Sykes decidió seguir adelante sola, mientras Morthorst optaba por quedarse atrás, considerando que las condiciones eran demasiado arriesgadas para continuar. Fue una separación momentánea, una divergencia temporal de caminos, para reunirse en un punto de encuentro predeterminado. Pasaron las horas y la preocupación carcomía los bordes de la mente de Morthorst, con cada minuto que pasaba. Cuando Sykes no regresó como se esperaba, su aprensión dio paso al pánico. Reportó su desaparición el miércoles tarde, desencadenando un masivo esfuerzo de búsqueda que capturaría la atención de la nación. Equipos terrestres con unidades caninas y helicópteros buscaron en el terreno que rodeaba el sendero de los lagos Owihai. Su determinación era inquebrantable ante el poderío de la naturaleza. A pesar de los esfuerzos, el paradero de Sykes seguía siendo un misterio. Los días se convirtieron en noches, cada momento pasaba cargado de incertidumbre. ¿Y si había perdido su orientación? ¿Y si se encontró con un peligro imprevisto? Las preguntas seguían surgiendo a medida que pasaba el tiempo, atormentando las mentes de los involucrados en la búsqueda.
Entonces, el 21 de junio de 2014, un descubrimiento aterrador destrozó las esperanzas de aquellos que se aferraban a la posibilidad de un regreso seguro de Sykes. Un equipo terrestre encontró su cuerpo sin vida, situado entre el terreno accidentado. Exámenes médicos confirmaron la escalofriante verdad detrás del fallecimiento de Sykes. La hipotermia la había reclamado. A pesar de su determinación y conocimiento del terreno, cayó presa del agarre de la naturaleza. A medida que la noticia se extendió por la región, provocó una reflexión sobria sobre la naturaleza impredecible de la exploración en lo salvaje. Incluso los aventureros más experimentados no están exentos de estos peligros. Su destino se entrelaza con las corrientes inciertas del mundo natural. En medio de la especulación y la conjetura, una verdad permaneció inmutable. El legado de Sykes es un testimonio de su innegable pasión por la naturaleza. Aunque haya emprendido su último viaje en las imponentes cumbres del Monte Rainier, su espíritu vive en los corazones de todos los tocados por su entusiasmo inagotable y su amor por la naturaleza. ¿Y si Sykes hubiera esperado a Morthorst en el umbral cubierto de nieve en lugar de seguir adelante sola? Una cosa quedaba clara: las montañas, con su majestuosa atracción y presencia, se erigen como guardianes y desafíos para aquellos que se atreven a pisar sus pendientes. Chun-Hui Chang, un aventurero de 52 años de Surrey, Columbia Británica, estaba apasionado por escalar las alturas de las maravillas naturales. Nacido en medio del bullicio de las calles de Surrey, el amor de Chang por la naturaleza se encendió desde joven. De niño pasaba horas explorando los paisajes agrestes que rodeaban su ciudad natal, soñando con conquistar algún día los imponentes picos que se alzaban en la distancia. El espíritu aventurero de Chang floreció a medida que envejecía, impulsándolo a buscar nuevos desafíos y descubrir nuevos horizontes. Su amor por el montañismo lo llevó a algunos de los lugares más remotos e impresionantes de la Tierra, cada viaje alimentando su insaciable sed de aventura. En el verano de 2021, se propuso su ascenso más ambicioso hasta el momento, el Monte Rainier. Con 14.410 pies sobre el nivel del mar, el Monte Rainier llamó a Chang con su majestuosa belleza y reputación. Realizó una escalada privada a la cumbre con amigos cercanos, ansioso por poner a prueba sus habilidades contra uno de los hitos más emblemáticos de la naturaleza. El viaje comenzó en una cálida mañana de agosto, mientras Chang y sus compañeros viajaban por la ruta del Disappointment Cleaver. El aire estaba cargado de anticipación y emoción. Cada paso los acercaba más a la cumbre, más cerca de lograr su sueño compartido de escalar la imponente montaña. Pero a medida que subían más y más, el estado de ánimo cambió rápidamente de triunfo a temor. La ruta del Disappointment Cleaver, conocida por sus cornisas peligrosas y clima impredecible, planteaba un desafío peligroso incluso para los escaladores más experimentados. Pero sin importarles los peligros inminentes, Chang y sus amigos continuaron adelante, decididos a alcanzar la cumbre a cualquier costo. Fue durante el descenso que la tragedia golpeó. Mientras Chang navegaba por el terreno rocoso de la montaña, el desastre ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Testigos reportaron haberlo visto perder el equilibrio y caer por las empinadas laderas del Monte Rainier, desapareciendo de la vista en cuestión de segundos. El aire se llenó de gritos de sorpresa e incredulidad, mientras sus amigos lo observaban impotentes desde arriba, con el corazón lleno de miedo e incertidumbre. En los momentos frenéticos que siguieron, guías de montañismo y guardabosques del parque entraron en acción, lanzando una búsqueda desesperada de Chang. A pesar de sus esfuerzos, el terreno escarpado del Monte Rainier demostró ser un adversario implacable, ocultando el destino de Chang. A medida que las horas se convirtieron en días, la búsqueda de Chang se prolongó, cada momento que pasaba causando un dolor renovado a sus seres queridos que esperaban ansiosamente abajo. Con cada intento fallido de localizarlo, el sentimiento de desesperación creció, arrojando una sombra sobre el espíritu de aventura, una vez vibrante, que había llevado a Chang al Monte Rainier en primer lugar. Pero en medio de la oscuridad, hubo destellos de esperanza. 2 empleados de International Mountain Guide, preparándose para una expedición separada, fueron testigos de la caída de Chang.
Sus acciones rápidas ayudaron a garantizar la seguridad de otros escaladores. A medida que continuaba la búsqueda, aquellos que lo conocían mejor celebraban la vida y el legado de Zhang. Nacido en una ciudad bulliciosa, había forjado una profunda conexión con el mundo natural, encontrando paz y significado en la belleza presente en la naturaleza. Su amor por la aventura lo había llevado a las cumbres más altas y los rincones más remotos de la Tierra, cada viaje dejando una marca en su alma y personalidad. Pero fue en las laderas del Monte Rainier, donde el viaje de Zhang llegó a un fin prematuro, un trágico ejemplo de los riesgos involucrados en la aventura. A medida que su cuerpo fue liberado del agarre de la montaña, nada volvió a ser lo mismo para su familia y aquellos que lo conocieron. Con su cumbre imponente y vistas impresionantes, el Monte Rainier se erigió como un testigo silencioso de los efímeros momentos de ambición humana y fragilidad. A pesar de la tragedia, quedaron preguntas sin respuesta. ¿Y si Zhang hubiera elegido un camino diferente? ¿Y si hubiera dado un paso menos o uno más? Y entonces, en medio de las sombras del Monte Rainier, el viaje de un hombre llegó a un fin trágico, dejando atrás recuerdos que nunca serán olvidados por aquellos que lo aman y lo aprecian. Era un frío y sombrío enero de 2012, cuando el Parque Nacional Mount Rainier se convirtió en el escenario de una tragedia que sacudiría sus cimientos. Benjamin Colton Barnes, un veterano de 24 años de la guerra de Irak, se encontró enredado en una red de violencia y desesperación, dejando un rastro de devastación a su paso. Antes de ese fatídico día, la vida de Barnes estaba marcada por el tumulto y la lucha interna. Una problemática transición a la vida civil proyectaba una sombra sobre sus días, con acusaciones de trastorno de estrés postraumático y tendencias suicidas acosándolo en cada paso. Documentos judiciales pintaban un sombrío retrato de la vida personal de Barnes, con casos de disputas domésticas y batallas por la custodia que se sumaban al creciente malestar. La recomendación de un defensor ad litem de clases de crianza y comunicación insinuaba una dinámica familiar fracturada, mientras que las luchas de Barnes con la salud mental arrojaban una sombra oscura sobre su futuro. A medida que el año nuevo amanecía, el descenso de Barnes a la oscuridad llegaba a su punto cúlmine. Una fiesta en una casa en Skyway, al sur de Seattle, se convirtió en el escenario de un enfrentamiento violento que pondría en marcha los engranajes de la tragedia. Los disparos rompieron el silencio de la noche, dejando a 4 personas heridas y el espectro de la muerte acechando. En medio del caos, Barnes desapareció en la noche. Su paradero era desconocido para todos. Los eventos de esa noche pronto se entrelazaron dentro de los límites del Parque Nacional Mount Rainier, desencadenando una cadena de violencia y desesperación. Esa madrugada, la guardabosques Margaret Anderson, la víctima de la primera historia, se preparaba para otro día de deber. Madre devota de 2 niños pequeños, abordaba su trabajo con propósito y dedicación, ajena a los peligros que la rodeaban. El desprecio temerario de Barnes por la autoridad lo llevó a los confines del parque, desencadenando un mortal juego del gato y el ratón. Con Anderson y sus colegas guardabosques en una feroz persecución, el intento desesperado de Barnes por la libertad descendió en caos y derrame de sangre. El estallido de disparos rompió el silencio de la naturaleza, dejando a Anderson gravemente herida y al parque tambaleándose por el shock de la violencia. El desenlace de la trágica muerte de Anderson arrojó una sombra sobre el Parque Nacional Mount Rainier, dejando a sus habitantes lidiando con un sentido de pérdida e incredulidad. El santuario, una vez tranquilo de la naturaleza, ahora llevaba las cicatrices de la violencia sin sentido. Esto confirma que el hombre que disparó a Anderson en la primera historia fue Barnes. A medida que las autoridades lanzaron una búsqueda masiva para rastrear a Barnes, el parque permanecía en vilo. Su paisaje fue transformado en un lugar de miedo e incertidumbre. Los visitantes fueron evacuados, y las agencias de aplicación de la ley movilizaron sus recursos en un intento desesperado por llevar al fugitivo ante la justicia. Pero Barnes permaneció oculto para la ley. Los días se convirtieron en semanas mientras la búsqueda continuaba, cada momento que pasaba cargado de incertidumbre y aprensión. ¿Y si Barnes estaba escondido en algún lugar, esperando atacar de nuevo? ¿Qué lo llevó a cometer tales actos atroces de violencia?
Estas preguntas persistían en las mentes de todos los que se atrevían a adentrarse en la naturaleza del parque. Entonces, justo cuando la esperanza parecía perdida, un sombrío descubrimiento rompió el silencio del monte Rainier. El cuerpo sin vida de Barnes fue encontrado boca abajo en un arroyo. El parque, una vez vibrante, ahora se erigía como un memorial para aquellos que habían caído víctimas de la violencia sin sentido de la mente problemática de un hombre. La muerte de la guardabosques Margaret Anderson y el subsiguiente fallecimiento de Benjamin Colton Barnes sirvieron como ejemplo de los peligros enfrentados por aquellos que protegen los tesoros naturales de la nación. En lugar de obtener respuestas para la causa detrás del fallecimiento de Anderson, las preguntas aumentaron con la muerte de Barnes. Hasta el día de hoy, sus muertes todavía se discuten y son un misterio que espera ser resuelto por aquellos dispuestos a profundizar. A pesar de los desafortunados eventos, los agentes del orden fortalecieron sus medidas, especialmente dentro del parque, para asegurar que esto no vuelva a suceder.